Aparentemente ese sería el día en que el Todopoderoso entregó su instrucción, su Torá, a Noé y a sus hijos. Sin embargo, vemos que en Génesis no está escrito, no aparece que el Todopoderoso haya mandado a Noé que ese día que él entregó sus preceptos y sus instrucciones, su Torá, la Torá para los Bene Noaj, no vemos que el Todopoderoso le haya mandado que él guarde ese día como día festivo. Debido a ello, el Todopoderoso, ya que no lo mandó, y ya que no está en la Torá escrita y tampoco lo encontramos en la Torá oral, que haya sido mandado guardar ese día como día festivo. Simplemente tenemos el registro que ese día salieron del arca y es una fecha histórica para nosotros que salió Noé del arca. Shalom Sadikim, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Somos Noágidas. Me dirijo a los justos de las naciones, porque todo aquel que sigue los 7 preceptos también es considerado uno de los justos de las naciones. Por ese motivo los llamo Sadikim. Todo aquel que quiera seguir la Torá tiene el nombre y la categoría de Sadik, a pesar que no haya llegado a un nivel correcto y pleno de Sadik. El solo hecho de decidir andar en los caminos del Todopoderoso también le da ese título a la persona. Y si tú sigues los 7 preceptos, si tú sigues la Torá, entonces también tienes esa denominación de Sadik, de mujer sadiká, porque has creído en la Torá y sigues sus preceptos. Bien, en esta oportunidad en nuestro canal Somos Noágidas vamos a hablar sobre la fiesta de Shavuot que se acerca muy pronto. Como la mayoría ya sabe, la fiesta de Shavuot habla acerca de la entrega de la Torá en el monte Sinaí al pueblo de Israel. Es una de las festividades judías. Sin embargo, a pesar de ser una festividad cuyo mandamiento solamente está dirigido al pueblo de Israel, los Benei Noach, toda la humanidad, todos los justos de las naciones, pueden aprender principios muy importantes y relevantes para la vida de los Benei Noach. Así que te invito a quedarte con nosotros, a prestar atención qué nos enseña la fiesta de Shavuot para cada uno de nosotros, para todo aquel que quiera andar en los caminos del Todopoderoso. En primer lugar, pensemos, si la festividad de Shavuot es una festividad que conmemora y celebra el día de la entrega de la Torá al pueblo de Israel, ¿cuál sería la fecha para los Benei Noach en la cual, en dicha fecha, fue entregada la Torá para los Benei Noach? ¿Existe algo semejante? ¿Existe algo así? Si meditamos un poco, si recordamos lo que dice la Torá, vamos a hallar que cuando Noé sale del arca, cuando Noah sale del arca, el Todopoderoso se manifiesta a él porque él ofrece un corbán, un sacrificio. El Todopoderoso le habla y esto está en Génesis capítulo 9. Allí le da órdenes y allí le manda de nuevo los preceptos que le había mandado a Adán, que eran 6, y ahora le añade uno más, siendo en total 7 preceptos ahora. Y se puede decir que ese día el Todopoderoso entrega su Torah, que es su instrucción, a Noé, para que él y sus hijos lo guarden de aquí hacia todas las generaciones. Ahora bien, el día que salieron del arca, Noé y sus hijos, fue el día 27 de Heshvan. Sin embargo, no podríamos nosotros decir que ese mismo día ocurrió tal evento de la manifestación divina con el Corbán. Pero si finalmente decimos que en aquel día ocurrió todo, y el Todopoderoso se manifiesta a Noé y le da de nuevo los preceptos ya entregados a Adán, añadiéndole uno más, en total 7, como dijimos, aparentemente el 27 de Heshvan sería el día en que el Todopoderoso ratificó la Torá que ya había dado al primer hombre y se la entregó a Noé con el número completo de 7 principales. Y a partir de ese momento,
Noé y sus hijos en adelante tendrían que enseñar y sobre todo cumplir estos 7 preceptos. Aparentemente ese sería el día en que el Todopoderoso entregó su instrucción, su Torá, que es la traducción de Torá es instrucción, a Noé y a sus hijos. Sin embargo, vemos que en Génesis no está escrito, no aparece que el Todopoderoso haya mandado a Noé que ese día que él entregó sus preceptos y sus instrucciones, su Torá, la Torá para los Bene Noaj, no vemos que el Todopoderoso le haya mandado que él guarde ese día como día festivo. Debido a ello, el Todopoderoso, ya que no lo mandó, y ya que no está en la Torá escrita y tampoco lo encontramos en la Torá oral, que haya sido mandado guardar ese día como día festivo, simplemente tenemos el registro que ese día salieron del arca y es una fecha histórica para nosotros que salió Noé del arca. Por tanto, ya que el Todopoderoso no lo manda, nosotros no podemos inventar y proponer que ese día sea conmemorado como el día de la entrega de la Torá para los Bnei Noaj. Nosotros no podríamos hacer eso por una sencilla razón, que a pesar que históricamente sí, ese día salieron del arca y es muy probable que ese mismo día Noé haya ofrecido los sacrificios y haya recibido los 7 preceptos, de todas maneras, el propio Noé, sus hijos y toda persona que conoce la verdad y los caminos del Creador bendito, no puede inventar algo que él no mandó. Por tanto, no habría necesidad de considerar a ese día el día de la entrega de la Torá no ágida. Esto debe estar muy claro para nosotros. Lo que el Todopoderoso mandó es lo que se cumple. Lo que él no dijo, no lo podemos inventar. De todas formas, históricamente hablando, aparentemente ese mismo día que salió, ese mismo día recibió los preceptos. Aparentemente es así. eh, Tendríamos que concluir que fue el mismo día si deseamos observar el asunto de esa manera. De todas maneras, eh, vemos según la historia, tanto en Génesis como en la Torá oral, en los Midrashim, en secciones del Talmud, que el hijo de Noé, llamado Shem, del cual proviene Abraham posteriormente, uno de sus 3 hijos, que se llamaba Shem, él abrió un centro de estudios para estudiar la instrucción divina, lo que se denomina Torah. Debemos recordar que la sola palabra Torah indica instrucción. Así que el día de la entrega de la Torah en el monte Sinaí para el pueblo de Israel, ellos recibieron la instrucción, pero en un orden específico de 613 preceptos, que vendría ordenado en 5 libros de la Torá, todos en un solo pergamino, que esto Moisés lo entregó al final de sus días. Y esa Torá, esa instrucción venía en ese orden, en esa estructura. Pero antes de la entrega de la Torá, el Todopoderoso había dado instrucciones a Adán y también a Noé. Entonces, esas instrucciones también se denominan Torá. Simplemente un instructivo, algo para realizar de parte del Todopoderoso. Entonces vemos que según la historia, Shem es el que abre una academia para estudiar la Torá. Y posteriormente su bisnieto, llamado Eber, junto con él, dirigen este centro de estudios. Y todo aquel que deseaba podía venir y aprender los caminos divinos que conocía Shem. Hasta que llegó en la historia Abraham. Y cuando él llega, el asunto cambia de una manera muy significativa. Y eso es lo que quisiera compartir contigo en esta oportunidad para que puedas ver algo muy esencial que últimamente las personas se preguntan y se cuestionan. Antes de seguir, si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a suscribirte. Es muy fácil. Rápidamente, debajo está una campana de notificaciones. Si aún no te has suscrito, te invitamos a suscribirte. Bien, últimamente hay un problema en la gente y es que
Cuando se hacen preguntas, a veces no se medita hasta dónde la persona se puede preguntar acerca de los asuntos divinos. Es decir, es correcto preguntar, es correcto tener dudas sobre muchas cuestiones que se leen y necesitar respuestas. Sin embargo, hay cosas que son elementales y muy fundamentales y las personas cruzan la línea de el cuestionamiento. ¿A qué me refiero? Que existe un grupo de personas que les cuesta entender por qué el Todopoderoso escoge al pueblo de Israel como su pueblo y por qué no escoge a otros pueblos y a otras naciones. Algunos sienten esto como si fuera un rechazo, Hasbe Shalom, de parte del Creador para otros pueblos, o como si hubiera una preferencia. Como este tema es un tema en sí muy amplio, con la ayuda del cielo trataremos en otra oportunidad de esto, pero se cuestionan muchos de esta manera. Y debido a ello, eh, alguno ha querido decir, si el Todopoderoso entregó a Noé su instrucción de los 7 preceptos, llamémosle la instrucción noágida, y luego al pueblo de Israel le entregó la Torá con 613 preceptos, entonces alguno dirá, pues que el pueblo de Israel vaya por su camino. Y los noágidas no necesitarían, entre comillas, no necesitarían del pueblo de Israel, aparentemente, sino que ellos deberían ir por su camino y buscar sus propios sabios y sus propios líderes, pues aparentemente desde Noé tuvo que existir una cadena de transmisión hasta el presente. Sin embargo, esto no fue así. Aquí es donde viene el tema central con respecto al pueblo de Israel. Una de las misiones, uno de los propósitos del pueblo de Israel ha sido que a través de ellos, a través de Israel, el mundo entero conozca la verdad del Creador bendito, a través del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso vio que las naciones se apartaron de los 7 preceptos y que solamente Shem, junto con su familia, comenzó a enseñar a unos cuantos que voluntariamente deseaban aprender. De todas maneras, en el mundo siempre hubo justos, siempre hubo personas interesadas en aprender la Torah. Pero la idolatría y los malos caminos lamentablemente se fortalecían en el mundo. Es algo que vemos incluso en el presente. Los justos son muy pocos y los que van detrás de la corrupción del ambiente que nos rodea son abundantes, lamentablemente. No es fácil para las personas incluso que quieren andar en los caminos correctos, no es fácil para ellos mantenerse en su estado de justicia y en su caminar eh, con la Torá. Es difícil, es una lucha constante, pero de todas maneras existen, aunque sea pocos, de aquellos que quieren seguir la Torá. Pero la responsabilidad de transmitir esto y de continuar esto fue desapareciendo en el mundo en la época de Abraham, hasta que vino Abraham. Cuando él viene, hay una diferencia entre lo que pasaba en la academia de Shem y Eber y lo que pasaba con Abraham mismo. En la academia de Shem y Eber, todo aquel que naciera en su corazón a aprender los caminos divinos podía ir, acercarse y sería recibido. Pero quien no quería, Shem y Eber no salían a buscarlo. Ellos solamente se quedaban esperando quien deseara venir por su voluntad. A diferencia de Abraham, quien él, por su cuenta, no solamente esperaba a las personas a que llegaran a él, sino que él salía a buscarlas. Él hacía muchas cosas para llamar la atención y difundir la verdad que hay un solo creador y que las idolatrías que ellos seguían eran vanidad. Y él hacía como el Midrash cuenta y como muchas historias en el Talmud, él hacía muchas cosas diferentes. Colocaba un lugar para los transeúntes, para darles alimento, hospedaje y así aprovechaba para comunicarles la verdad de la Torah. Y es ahí donde encontramos un versículo en Génesis que dice, en Génesis 18-19 dice así, pues he sabido, está hablando el Todopoderoso, pues he sabido que Él mandará a sus hijos y a su casa tras Él,
se refiere a Abraham, es decir, el Todopoderoso está hablando acerca de Abraham. Dice así, es sabido que él mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Hashem para hacer caridad y justicia. El Todopoderoso atestigua sobre Abraham que él estaba listo no solamente a guardar él los preceptos o a enseñarlos al que desee, sino que él iba a ser fiel para cuidar su hogar y cuidar a su gente y transmitir el camino de Hashem de aquí en adelante, que no se iba a acabar con él y que si él falleciera, no iba a terminar, esto iba a continuar. Abraham Avinu tenía la fuerza de transmitir el camino de Hashem. Y en ese tiempo, todavía el Todopoderoso no había entregado la Torá en el monte Sinaí. En ese tiempo, lo que Abraham transmitía al mundo eran los 7 preceptos que había entregado el Todopoderoso a Noé, que los cumplan y que se aparten de la idolatría, ya que en esa época la idolatría era muy difundida y muy difícil para las personas de apartarse de ella. Por tanto, el Todopoderoso escogió a Abraham para que él continuara la enseñanza de los 7 preceptos, a pesar que, como es sabido, él mismo era profeta y él mismo tenía otro tipo de forma de vida, un tanto más estricta. De todas formas, lo que él enseñaba al mundo entero era que cumplan los preceptos que el Todopoderoso había entregado a la humanidad. Según esto, Abraham y su familia fue escogido para continuar la cadena de transmisión de los preceptos noágidos, hasta que el Todopoderoso habla con Abraham y le dice que de él formará una nación de su simiente, y así con Isaac, con Jacob, le promete la tierra de Israel, le anuncia incluso que su descendencia será esclava en una tierra extraña y que serán redimidos. Pero hasta que eso no ha sucedido, Abraham y su familia eran los portadores de la enseñanza de los preceptos noágidos. Hay que tener esto muy claro. Fue el Todopoderoso quien decidió escoger a Abraham y a su simiente para que a través de ellos la enseñanza noágida continúe, se preserve, permanezca. Y cuando el Todopoderoso llevó al monte Sinaí al pueblo de Israel, también le entregó a Moisés los preceptos noágidos para que él y todo el pueblo de Israel sean los portadores de esta enseñanza y ellos sean los encargados de transmitirla a las futuras generaciones, a toda persona no judía, no del pueblo de Israel, que deseaba comprender los caminos del Todopoderoso, el Creador del cielo y la tierra, era Moisés. Ahora, y todos los dignatarios de Israel, los que tenían en ellos la transmisión de los preceptos noagios. Y como habíamos dicho desde el comienzo, Torah significa instrucción. Lo que el Todopoderoso instruyó a Noé también se llama Torah, pero Torah para los Bene Noach. Eso también, aquella instrucción también es llamada Torah. De tal manera que el Talmud dice lo siguiente, que está escrito en Levítico 18:5. Dice así, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá por ellos. Yo soy Hashem. Así dice el versículo, que en hebreo dice Adam. Adam se traduce como el hombre o el ser humano, hablando de toda la humanidad. El Talmud dice allí, no está escrito en este versículo que si los hijos de Israel cumplen los estatutos y las ordenanzas, vivirán gracias a ellos. No está mencionando en este versículo al pueblo judío, el pueblo de Israel. Tampoco está mencionando a los sacerdotes, a los levitas. El versículo menciona el término Adam, que significa ser humano. Y allí el Talmud explica por qué el versículo dice aquí que por los cuales, por estos estatutos y ordenanzas, el hombre vivirá por ellos, el ser humano, Adam. La respuesta es, según la transmisión oral desde Moisés, que este Adán se refiere no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad.
Por tanto, allí explica en la Gemara, en el Talmud, que el que no es judío, el Ben Noach, el gentil, tiene la obligación de estudiar la Torá que el Todopoderoso mandó a Noé, los 7 preceptos. Esos son los estatutos y las ordenanzas que el Todopoderoso entregó a Noé y que en el monte Sinaí rectificó a Moisés para que él y la corte rabínica y la corte de justicia de Moisés y todo el pueblo de Israel preserven esta enseñanza para las generaciones venideras. Por tanto, es un deber para todo justo de las naciones. Para ti es un deber estudiar la Torá de los 7 preceptos, que junto con ello viene la enseñanza de la moral, de la corrección del carácter, de la buena conducta, asuntos que parecen sencillos pero en verdad no lo son. Y por ese motivo, el día de Shavuot, el día que fue entregada la Torá al pueblo de Israel, también se le entregó la continuidad de la enseñanza de los preceptos noágidos. Por eso, en el Talmud se encuentra toda la enseñanza y todo el estudio que tiene que ver con los preceptos noágidos. Los 7 preceptos están estudiados en el Talmud y el Talmud contiene la Torá oral. Por ello, es también el día de Shavuot, el día en el cual se entregó junto con los preceptos para Israel los preceptos noágidos. Así que históricamente, por primera vez, cuando Noé sale del arca, el Todopoderoso le entrega a él, pero cuando viene a manifestarse en el monte Sinaí, se ratifica también allí y a partir de ese momento se continúa y se preserva hasta nuestros días. Hoy en día, si nosotros sabemos cuáles son los preceptos para la humanidad, es gracias a que está escrito en el Talmud, que es la Torá oral. Debido a ello, es bueno que los noágidas, también el día de Shavuot, eleven una plegaria de agradecimiento al Todopoderoso, que también en ese día la Torá para las naciones se preservó. Y aunque no hay un mandato de guardar esta festividad, porque es una festividad que fue mandada para el pueblo de Israel y la obligación de cumplir la festividad es para el pueblo judío, aunque no haya ese mandato para el gentil justo. De todas maneras, tú puedes aprovechar ese día, estimado Sadik, para agradecer al Todopoderoso, para darle gracias porque la Torá se preservó a través también de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, a través del día de la festividad de Shavuot. Por tanto, si está en tus posibilidades eh, realizar una comida de agradecimiento o simplemente elevar una plegaria para dar gracias al Todopoderoso por ese día, el día de Shavuot, ¿por qué no hacerlo? Es un buen día para recitar salmos, para agradecer al Todopoderoso y para aprender un principio que aprendemos en Shavuot. Cuenta la transmisión, nos cuenta la Torá, escrita incluso, que el pueblo de Israel dijo a Moisés, todo lo que el Todopoderoso, todo lo que Hashem bendito nos va a decir, nos va a ordenar, nosotros haremos y escucharemos. Y la enseñanza aquí es que debido a la fe que habían adquirido gracias a los milagros y a toda la salida de Egipto y a todo el camino en el desierto, ellos habían conseguido obtener una fe genuina. En ese momento dijeron, haremos, es decir, realizaremos los preceptos, incluso sin entenderlos plenamente. Y después, conforme pasen los días y el tiempo, vamos a escuchar y entender, pero primero vamos a realizarlos, incluso que no lo entendamos. ¿Por qué? Porque solamente cuando hay una fe verdadera, la persona está lista a realizar lo que el otro le pide, aunque no lo entienda, y después lo entenderá. Esto proviene de la fe. Y lo mejor que un padre le puede dar a su hijo es instrucciones de vida que van a quedar con él para siempre. Lo mejor que el Todopoderoso, el Creador del mundo, le ha dado a la humanidad es su instrucción, porque esa instrucción, esa Torah,
es lo mejor que puede recibir el ser humano. Pues la persona que pasa muchos sufrimientos en la vida se da cuenta que si hubiera hecho caso a los mandamientos del Todopoderoso desde un principio, las cosas hubieran sido muy diferentes y mucho mejor, porque el Todopoderoso, quien ama a sus criaturas, la mayor muestra de amor que le puede dar es darle su instrucción, guiarlo por el sendero correcto. Esa es la instrucción, esa es la Torá que el Todopoderoso ha dado a la humanidad, a los Bene Noaj, que te ha dado a ti, Sadik, a ti, Sadiká, y que lo que Él espera de nosotros es que recibamos su Torá, así como Israel recibió en el monte Sinaí, estando dispuesto a cumplir la Torá y después entenderla, así también los Bene Noaj cada día deben estar listos a recibir la Torá, a cumplirla y a estudiarla también para entenderla, y que el Todopoderoso te conceda guía, dirección, para que en tu diario vivir puedas aprender a cumplir la Torá, a aplicar los preceptos divinos en todas tus ocupaciones, como dicen Proverbios, en todos tus caminos, conócelo, conoce sus caminos para aplicarlos en tu propia vida, en tus caminos diarios, y con su ayuda tendrás una vida plena, porque es lo mejor que el Todopoderoso puede dar a la humanidad, su Torá, su instrucción. Que el Todopoderoso te conceda en el Shavuot que viene una paz y alegría completa con su ayuda, Bezrat Hashem. Muchas verajot a todos y Chag Sameach Shavuot.